Buenos días a todos. Viendo que ya tenemos varios participantes aquí, les damos la bienvenida a este espacio que tenemos Macaya con Inside Crime. Esto es un espacio que surge a través del proyecto de Hive Mind de resiliencia digital que tenemos en Macaya. La idea de este espacio es poder aprender de nuevas herramientas. eh, sobre la importancia de los datos en el periodismo como base para un buen desarrollo de la información. El proyecto pues de HiveMind y de Resiliencia Digital lo que buscan es combatir la desinformación y desarrollar herramientas y habilidades para combatir la desinformación, y por eso tenemos este espacio el día de hoy. En este espacio van a poder interactuar con los talleristas, que ya los presentaré, y vamos a tener dos espacios específicos para preguntas. Las preguntas que vayan surgiendo a través de la presentación y de la explicación que van a tener nuestros talleristas, van a ver arriba la opción de P y R o Q&R, que ahí van a poder poner sus preguntas para que al momento de los dos espacios de preguntas las puedan hacer. Y también vamos a tener unos espacios donde van a poder interactuar, donde van a poder abrir sus micrófonos para desarrollar una actividad que nos tienen. Em, Siendo así, entonces le doy la bienvenida a Christopher y a Juliana, que nos acompañan hoy desde Inside Crime. No sé si quieran hacer una pequeña introducción de lo que es Inside Crime y de la importancia que es la organización. Yo, por mi parte, les voy a dejar en el chat el link a HiveMind, que es a través de donde se inscribieron, para que revisen estas herramientas y contenidos que tenemos en la plataforma. Inside Crime va a ser una de las próximas publicaciones que tendremos en la plataforma, y de igual manera tenemos muchas organizaciones de la región y de Colombia, donde pueden ver qué están haciendo las diferentes organizaciones con respecto a estos temas que son de gran importancia. Nada, bienvenida Juliana, bienvenido Christopher, y nada, adelante. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por participar de este espacio que estoy segura va a ser muy enriquecedor para todos. Em, sí, así como lo dice Miguel, vamos a iniciar con una breve introducción de quiénes somos Christopher y yo, y asimismo darles un poco de contexto acerca de esta organización de la que hacemos parte. Entonces, inicio con una breve presentación mía. Mi nombre es Juliana Manjarres y lidero la unidad de monitoreo y análisis de datos en Inside Crime. Desde aquí apoyamos procesos de recolección, extracción, análisis y visualización de datos de una manera transversal en la organización. Y estoy basada en Bogotá, Colombia. Le doy la palabra a Christopher para que se presente brevemente. Y soy Christopher Newton, trabajo en el equipo de Juliana, donde me enfoco más que nada en el crimen organizado en el Cono Sur y Brasil, y también en todo lo que tiene que ver con los métodos cuantitativos y computacionales. Listo, les contamos un poco acerca de Inside Crime. Inside Crime es un centro de pensamiento y medio de comunicación cuyo objetivo es profundizar y enriquecer el debate del crimen organizado y la seguridad ciudadana en la región. ¿Y cómo lo logramos? Pues esto lo hacemos a partir de la publicación y producción de análisis, de cubrimiento especializado, de evaluación y propuestas de políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana, el análisis y monitoreo de datos, que apoyamos, por supuesto, con un monitoreo diario que realizamos en la organización. En la siguiente diapositiva van a encontrar un código QR que les va a llevar a nuestro sitio web, específicamente a la sección donde encontrarán el contenido específico basado en datos. Van a encontrar artículos que hemos producido específicamente basados en datos. Entonces los invitamos a que lo escaneen para poder explorar esa línea de contenido que hemos denominado Insight en Cifras. Ahora les cuento un poco acerca de lo que vamos a abordar el día de hoy.
como dice esta diapositiva, vamos a evaluar y a conocer qué herramientas nos da el periodismo de datos para luchar contra la desinformación. Entonces, queremos dividir esta sesión en 4 secciones. La primera de ellas va a estar enfocada en la recolección de datos, seguida de la extracción de datos. Posteriormente vamos a hablar del análisis de los datos y vamos a finalizar con la visualización de datos. Entonces, al finalizar las 2 primeras secciones, vamos a tener un espacio de preguntas, como lo decía Miguel. Y bueno, demos inicio entonces a la sesión con la recolección de datos. ¿Qué vamos a aprender en esta parte del webinar de hoy? Vamos a aprender a acceder a datos cuantitativos oficiales o confiables. Y esto es importante por 3 razones principales. La primera es que ustedes no van a tener que depender de contactos o medios de comunicación o terceros para acceder a datos de fuentes primarias. Y además van a poder filtrar esa información en función de sus necesidades. Asimismo, van a poder corroborar o contrastar las hipótesis con los datos cuantitativos que serían altamente confiables, porque si son oficiales, pues tendríamos ahí como un respaldo importante. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva van a ver un diagrama que hemos construido desde Insight Crime a partir de nuestra experiencia enviando solicitudes, bueno, cientos de solicitudes de información en los últimos años, y hemos categorizado los países de la región en 3 columnas. La primera columna es la columna verde que se encuentra a la izquierda de la pantalla, y allí van a encontrar los países que cuentan con leyes de libre acceso a la información y que son útiles, ¿no? Entonces, aquí pueden encontrar la mayoría de países de la región y de acuerdo con nuestra experiencia, podríamos decir que en la mayoría de los casos, al enviar una solicitud de acceso a la información pública, es altamente probable que reciban una respuesta exitosa. Ahora bien, en la segunda columna van a encontrar aquellos países que sí cuentan con leyes de libre acceso a la información, pero son más bien poco útiles. Es decir, a pesar de que ustedes apelen a esas leyes al momento de hacer una solicitud de acceso a la información pública, es más bien probable que no reciban la información. Allí encuentran países como Venezuela, El Salvador, Nicaragua y las naciones caribeñas de San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Guyana. Algo que comparten algunos de los países que se encuentran en esta categoría es el régimen autoritario que los gobierna. Y ese es el caso de Venezuela, El Salvador y Nicaragua. Y es una característica que no nos sorprende porque es más bien común encontrar que en estos regímenes hay poca transparencia con la información. En estos casos es donde resulta importante acudir a otro tipo de fuentes de información como personas en terreno, organizaciones de la sociedad civil y establecer alianzas que puedan facilitar el acceso a la información. Y en la tercera categoría van a encontrar la minoría de países, afortunadamente, y son aquellos que no tienen leyes de libre acceso a la información. Aquí está Haití, Bolivia y Surinam. En estos casos es igual recomendable hacer la debida diligencia de solicitar la información de tal manera que se pueda mencionar en el artículo o en el producto que ustedes estén desarrollando que hicieron el ejercicio de solicitar la información, pero que no se obtuvo respuesta. A continuación, compartimos con ustedes una serie de consideraciones generales que deben tener en cuenta al momento de enviar estas solicitudes de acceso a la información. Es importante, primero que todo, solicitar un conjunto de datos a la vez. Entonces, les pongo un ejemplo. Si ustedes necesitan información acerca de las incautaciones de cocaína y además información acerca de las incautaciones de armas, lo que nos ha dicho la experiencia es que aumenta la probabilidad de respuesta por parte de las entidades estatales si ustedes envían una solicitud solicitando o requiriendo los datos enfocados en incautaciones de cocaína y si envían una completamente aparte solicitando los datos
acerca de incautaciones de armas. Esa es una práctica que ha demostrado tener resultados positivos y es importante tenerla en cuenta. Otra cosa clave es que es posible que se requieran de 15 a 30 días calendario para recibir la información. Entonces, si apenas están iniciando una investigación o un proyecto académico, asegúrense de que esta sea de las primeras tareas que realizan porque es probable que requiera bastante tiempo. Y la tercera recomendación es que utilicen los términos legales correctos de acuerdo con el país. Entonces, teniendo en cuenta que las solicitudes de acceso a información están amparadas en una ley o conjunto de leyes en un país que dictan qué información debe hacerse pública si se solicita, pues en este sentido es importante familiarizarse con los términos relacionados con esa información que ustedes van a requerir. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de México, nosotros enviamos una solicitud de acceso a la información para obtener datos relacionados con las incautaciones de cocaína precisamente. No hicimos el ejercicio de familiarizarnos con los términos legales y utilizamos el término incautaciones. Pero recibimos respuesta por parte de México diciendo que no tenían información relacionada con incautaciones, sino con aseguramientos, por lo cual no nos podrían dar respuesta. En ese caso, a pesar de que incautaciones y aseguramientos son sinónimos, no era válido haber utilizado el término incautaciones porque ellos, el término legal que emplean es aseguramientos. Entonces, por eso es altamente recomendable familiarizarse con la terminología de cada país de tal manera que puedan obtener la información prontamente. Y por último, menos es más. Entonces, en las solicitudes de acceso a la información pública no es necesario extenderse demasiado, pues explicando quiénes son ustedes, dónde trabajan, cuál es el objetivo de la información, sino más bien ser concisos. Y es por esto que queremos compartir con ustedes una plantilla que hemos construido y que hemos utilizado en la organización, tanto en inglés como en español, y que ha demostrado funcionar. Entonces, inician presentándose con su nombre, continúan dando información de su posición o de su cargo y de la organización para la que trabajan. Es importante que busquen cuál es pues el caso particular de la ley de acceso a la información pública según el país para que puedan introducir ahí el año y continúen pues especificando de manera muy concreta el tipo de información que requieren. Importante esta parte que dice que solicitan la información en formato abierto, porque eso va a facilitar el análisis de la información. Es importante también tener en cuenta en qué categorías quieren que la entidad desagregue la información, porque eso también va a ser clave al momento de analizar la información. Entonces, con esto terminaríamos esta primera parte enfocada en la recolección de datos, que es sin duda esencial para poder luchar contra la desinformación, porque necesitamos acceder a información confiable precisamente para poder hacerle frente a esta problemática. Continuamos entonces con la extracción de datos a cargo de Chris. Bueno, a ver, muchas veces recibimos los datos, genial, los datos que hemos solicitado, pero solemos encontrar los datos en un formato como PDF o peor, una imagen de una hoja de papel y no podemos usar estos datos para análisis o para hacer una visualización. Entonces tenemos que encontrar una manera de abrir los datos y convertirlos en una manera que sea analizable, una manera abierta. Entonces, tenemos en general tres maneras de hacerlo. Hay un montón, pero estos son los tres que solemos usar. Extraer los datos del fondo de un PDF, usar OCR para los documentos que son más como imágenes, o hacer un scraping de una página web. Entonces, bueno, para comenzar, con un PDF solemos usar una herramienta gratis que se llama Taboola, que es muy fácil de usar, pero para tener los resultados perfectos, o sea, mejores,
hay que entender cómo funciona un PDF. Entonces, en realidad, vemos en las pantallas un documento que en un formato que es muy fácil de leer, pero al fondo de este programa hay código fuente que un programa como Adobe está interpretando para mostrarnos estas tablas, estas páginas. Entonces, acá a la izquierda puedes ver el código fuente que se hace para construir una tabla así que puedes ver a la derecha. Y si vemos, por ejemplo, la línea 18, podemos ver el nombre de cada columna y unos símbolos para separar cada columna y otros símbolos para separar cada línea. Entonces, ¿cómo funciona Taboola? Usa estos símbolos para dividir estas columnas y estas filas en un CSV que podemos usar en una hoja de cálculo o lo que sea. Y esta herramienta funciona bien con este formato. A veces hay que elegir varias opciones porque está tratando de adivinar cómo funciona el código fuente, pero vos no tenés que saber cómo construir tu propio PDF con este código para usar estas herramientas así. Bastante fácil experimentar un poco con la selección de las tablas y encontrar buenos datos que puede que sean un poco mal formateados, que hay que cambiar una columna, algo así, pero las cifras deben ser correctas porque estás trayendo las cifras desde el código fuente. Pero a veces con Taboola u otras herramientas parecidas, tentas de extraer los datos y ves nada. Y esto a veces, porque un otro método de producir una tabla así en un PDF es importar una imagen. Entonces, acá vemos a la derecha la misma tabla en un PDF, pero a la izquierda está el código fuente. Y no ves nada de texto, nada de los nombres de las columnas, nada de las filas. Esto es porque esta vez hice una captura de pantalla para la tabla y usé este X ejemplo image.png para mostrar esta imagen. Entonces no hay código fuente con estas cifras, con este texto. Entonces hay que usar otra herramienta. Y en estos casos o en otros documentos así que no tienen este código fuente debajo de todo, usamos una herramienta, un método que se llama OCR. OCR es una forma de aprendizaje automático de IA que imita los ojos de los seres humanos. En vez de analizar o extraer el código fuente, está viendo los píxeles de una imagen y tratando de decir si esta combinación de píxeles significa un 3 o un A o algo así. ¿Por qué está analizando los píxeles de una imagen? Lo podemos usar por casi cualquier documento u otras cosas, incluso capturas de pantalla, pero va a tener más errores. Entonces, ojo, hay que tener un poco de cuidado. Me gusta pensar en OCR como si fuera un humano. Que los humanos, si tenemos una imagen y estamos ingresando las cifras manualmente, vamos a hacer errores. Hay que tener cuidado y verificar que las cifras que estamos ingresando son las mismas que vemos en la imagen. Y es lo mismo con OCR. Va a ser errores para ver que cree que una 7 es un 1, 1 es un 0. Entonces, hay que tener cuidado, pero como los humanos, esto es normal. Es solo para verificar que todo sale bien. Y hemos encontrado que las herramientas gratis, por ejemplo, como NanoNet, que es una herramienta gratis que puedes usar para un documento y solo para subirlo y lo hace de forma automática, sin problemas, está bastante bien. Y si tiene ¿usted tiene capacidades con programación o alguien en su medio o su organización puede programar? Hay un montón de herramientas gratis de fuentes abiertas de Python o R u otros lenguajes de programación
que suelen funcionar muy bien y que pueden ser mejor de los humanos, que no se cansa la IA, ¿no? Que puedes hacer miles de documentos con con un programa que estás trabajando mientras que vos haces otra cosa y va a tener la misma eh, eficacidad con la primera que con la última. Entonces, esto suele ser una buena herramienta por las cosas mal formateadas, pero también vemos mucho que hay un montón de datos disponibles en las páginas web, pero no siempre son muy fáciles de acceder. Y con esto podemos hacer un poco de scrapping. Y bueno, como los métodos de OCR, puedes automatizar mucho y hacer mucho si sabes cómo programar, pero para una página o algunas páginas puedes hacer todo sin ninguna capacidades técnicas, solo copiar y pegar y entender un poco cómo funciona todo. Entonces, para entender mejor qué queremos hacer con las páginas web y cómo funcionan, voy a hacer algunos ejemplos. Pero antes hay que entender lo que vamos a buscar bajo de las páginas. Porque en general vamos a ver uno de dos lenguajes que se usa para organizar o de tener todos los datos en una página web. El primero se llama HTML y esto es lo que usan en todas las páginas web. Usan HTML para organizar toda la página, todo el texto, todos los elementos y definir qué sirve un elemento en una página web. El otro, JSON, es una manera de organizar datos y si hay una visualización un poco más complejo, animado o interactivo, suele usar un lenguaje de programación que se llama JavaScript y con JavaScript usan JSON para tener todos los valores. Entonces, si podéis reconocer estas formas, es mucho más fácil encontrar en la página qué debes copiar y pegar para scrapear los datos. Y bueno, unos ejemplos. Podéis reconocer HTML porque cada tag que defina un elemento va a empezar con menos que, tener el nombre del tag y terminar con más que. Vemos acá en este ejemplo a la izquierda el tag body, que significa el cuerpo de la página web que va a contener toda la información que puedes ver. Y después H1, que es para tipo un título, y P para un párrafo. Y vemos este tag de script. Cuando ves este script tag en HTML, esto significa que la página va a utilizar otro lenguaje. Entonces, si estamos viendo una visualización de datos en JavaScript, vamos a buscar este script tag para saber que esto es donde vamos a encontrar el JavaScript y dentro de esto podemos ver el JSON. Acá a la derecha puedes ver un ejemplo de JSON. Unas cosas para saber qué es JSON es que todo va a estar dentro de llaves y que todo viene en pares. Entonces, si imaginas, por ejemplo, una hoja de cálculo, tienes columnas y cada columna tiene un nombre para decir el nombre del variable. En JSON, cada valor y el nombre van a estar en pares, entre comillas. Entonces, puedes ver acá que la columna country en una hoja de cálculo, en el formato JSON, tenemos country, dos puntos, Perú, para decir el nombre del variable y el valor. Y vemos la misma cosa con date y 2024, $stolen, 2389. Y esto va a ser cada fila de JSON. Y bueno, otra vez, no tenéis que entender cómo construir datos así, cómo crear una página web. Solo para reconocer te ayuda mucho en hacer un poco de scrapping. Y bueno,
La última cosa, antes de empezar con un ejemplo, es que hay que tener un poco de cuidado con esto para saber cuáles son los términos y condiciones del uso de datos. Si, por ejemplo, tenéis que ingresar con correo electrónico y contraseña para acceder a los datos, puede que no sea legal o no sea dentro de los términos compartir estos datos. Pero si son datos abiertos y estás agarrándolos solo para tenerlos en un formato más útil o porque la página que está compartiendo los datos dice que, bueno, acá están, pueden hacer lo que sea, pero no vamos a formatearlos para vos. El scripting es mucho eficaz para accederlo y también para automatizar el proceso de recopilación de datos y tener una herramienta de acceder a estos datos sin esfuerzo. Entonces vamos con un ejemplo con HTML. Entonces acá puedes ver esta tabla que tiene un montón de datos muy bien formateados y queremos ver cómo tienen la estructura de la página para convertirlos en una hoja de cálculo. Entonces, para hacer esto, puedes hacer clic de la derecha y elegir inspeccionar y vas a ver esta herramienta, Developer Tools, que va a abrir. Esto nos ayuda mucho y que no se preocupen tanto. Entiendo que todo este código puede ser un poco complejo, pero esta herramienta nos ayuda mucho porque si pasamos el cursor sobre una línea de código, podemos ver a la izquierda qué hace esta línea. Entonces podemos ver los valores acá y que la cifra está dentro de estos tags y podemos hacerlo por toda la página y también con un poco de inglés. Los tags de HTML suelen tener un nombre muy intuitivo. Entonces, el tag para un table, una tabla en HTML, es table. Entonces, podemos ver acá con el cursor sobre table que está eligiendo todos los datos de la tabla en la página. Podemos hacer clic derecho otra vez y copy alter HTML. Esto va a copiar todo el código que tiene que ver con esta tabla y podemos usar unas herramientas gratis para convertir todo esto HTML en una hoja de cálculo. Entonces acá tenemos HTML table to CSV y podemos pegar todo el código acá y vemos acá que ahora está bien formateado con comas para separar todos los valores, que son todos los valores de la tabla, y descargar el resultado, subirlo en una hoja de cálculo y está. Tenemos todo listo, bien formateado y es un poco complejo encontrar todo, pero después de practicar un poco, unos minutos nomás, tenés todo. Esto, y bueno, también vamos a compartir en un documento todas esas herramientas que estamos mencionando. Entonces, van a tener todo a la mano. Pero bueno, esto es un sitio bastante sencillo, bien organizado. Con una cosa un poco más compleja, podemos ver que el código es un poco más difícil de entender y hay que buscar un poco más, pero también podemos usar estas herramientas para encontrar muchos datos. Pues acá tenemos una visualización animado con un poco de interactividad y puede ser un poco más difícil entender todo lo que está pasando, pero vamos a hacer la misma cosa. Vamos a inspeccionar el código fuente y ahora podemos ver qué hace cada línea de código. Y bueno, como dije antes, unos minutos, dentro de HTML, donde organiza toda la página, para importar o usar otro lenguaje de programación como JavaScript para hacer una visualización así, usan el tag script. Entonces podemos buscar el script
Y ahora vemos algunos. Esto solo se llama un URL, pero esto acá todavía está seleccionado todo la visualización. Entonces, si vemos esto, ahora podemos ver las llaves, entre comillas, dos puntos, que esto es JSON, pero no vemos las cifras o nada de la visualización. Entonces, seguimos buscando y acá podemos ver muchas más cifras que corresponden a los números que vemos en la visualización. Podemos ver el nombre de los países, podemos ver URLs que parecen ser parte de las banderas y podemos hacer la misma cosa. Podemos elegir estos datos. Vamos a comenzar con la llave e ir hasta el último llave sin la coma y pegarlo en otra herramienta gratis, convertir JSON to CSV. Como ves, sin la llave, la última llave sin coma. Y ahora vemos todo bien formateado. Tenemos todos los países, las cifras de cada año. No tiene el nombre de las columnas porque tiene un formato un poco más complejo, pero esto es algo que podríamos rellenar manualmente sin problema. Y ya tenemos todos los datos en un formato que podríamos usar y otra vez podemos descargar los resultados y avanzar con los datos. Y bueno, el último formato el último mecanismo que usamos para liberar los datos es un poco distinto. Se llama un API. Un API es distinto porque no está liberando los datos de un formato inútil, sino es una herramienta que un desarrollador ha construido para ayudarnos a acceder a un base de datos y extraer los datos específicos que queremos usar. Y este puede ser un poco complejo también. Otra vez, queremos introducir estas herramientas para que sepan que existen y cómo podrían seguir aprendiendo estas cosas, pero algunos, como los APIs y el scraping, requieren un poco más práctica para dominar. Pero bueno, también si tenéis en la organización un programador, todo bien, ellos pueden usar estas cosas para automatizar la recopilación de datos, que suele ser muy efectivo para nosotros. ¿Y por qué los APIs son herramientas hechas por un programador? Suelen tener una guía muy útil para explicarte cómo modificar todo para usarlo la manera que querés. La mayoría que usamos van a usar un URL custom que podemos modificar para acceder a la base de datos. Puedes ver un ejemplo acá para USDP que recopila los datos sobre conflictos alrededor del mundo. Y puedes ver al comienzo que es un URL que comienza de manera un poco distinta. No es www, sino USDP API. Esto porque no va a una página web, sino a una base de datos. Entonces, vamos a ver una pantalla distinta de solo datos y nada que ver con una página normal. Pero con esto podemos modificar varias cosas. Tiene cosas para señalar el base de datos que quieres acceder y la versión. El tamaño de la página, page size, es 100. Significa que vamos a recibir 100 filas de datos por cada página. Esto es importante porque si estás accediendo a una base de datos muy grande y tratas de acceder a todos los datos, como miles de datos, puede ser un problema, que es demasiada información para el canal, para tu internet o para tu computadora. Entonces suele ser mejor limitar el tamaño de las páginas y hacer tipo 3, 4, 10 peticiones al API en vez de tratar de acceder todos al mismo tiempo. Página 0, esto es importante también. Los APIs suelen ser, como decimos,
indexado a 0. Y esto significa que la primera cosa es 0. La segunda cosa, 1. Tercera cosa, 2. Entonces, si queréis acceder a la primera página, hay que señalar página 0. Es un poco extraño a veces pensar así, que todo es uno menos que la página que queréis, pero es importante tener en cuenta, porque si tenéis, por ejemplo, 50 filas y un tamaño de página de 100 filas cada página, y tratas de acceder a la página 1, no vas a ver nada porque no hay tantas filas, es todo en página 0. Después puedes ver en verde algunos otros filtros que podríamos añadir al URL para solo acceder a los datos que precisamos. Por ejemplo, Country va a filtrar por país. Este API tiene una lista de países con números. Entonces, 100 es Colombia. Entonces, este URL solo va a darnos datos de Colombia y Start y End son para filtrar de fecha. Y podemos modificar todo esto para conseguir datos de Colombia desde una fecha hasta otra. Vamos a ver un ejemplo rápidamente, que acá tenemos este URL que copio y pego acá. Y ahora puedes ver que esto no es una página que solemos ver en el Internet, sino solo es datos, todos en JSON. Y estos son todos los resultados de Colombia desde la fecha de 2021 hasta el término de 2023. Y acá podemos seleccionar todos, copiar y otra vez pegar todo en esta herramienta y vemos otra vez todo formateado en una hoja de cálculo de CSV que podemos descargar y utilizar como queremos, sin problema. ¿Y por qué es un URL? Podés, por ejemplo, si queréis ver actualizaciones de un base de datos cada mes o cada semana, puedes simplemente copiar y pegar este URL con la nueva fecha cada vez y en segundos vas a tener todos los datos actualizados, no más. Y también, con un poco de programación, puedes automatizar este proceso para monitorear este base de datos. Y bueno, entiendo que esto fue un montón de información, particularmente para las personas que no tengan experiencia con la programación o el código fuente y todo. Entonces vamos a respirar un momento y contestar algunas preguntas que tienen hasta acá. Si alguno tiene alguna pregunta, puede alzar la mano y vamos dando la palabra para que podamos hacer las preguntas. Adelante, Valeria. Hola, ¿cómo están? Bueno, tengo como una pregunta muy breve porque, no sé, me embolaté en algún punto de la explicación y es cuando tomabas como el código y lo pasabas ya como a una de estas páginas para poder hacer la extracción de los datos. No me quedó muy claro cómo fue que sacaste ese enlace para luego pegarlo. Creo que fue en el programa de Convert, pero no estoy segura. Es que fue como fue tan rápido que mientras estaba apuntando me embolaté. Dale, no, sin problema. Entonces, vamos a ver otra vez. Por ejemplo, con la API, estos son los resultados. Entonces, puedo elegir este URL, copiar, pegar, y vamos a ver que esto es el resultado. Control A y control C para seleccionar y copiar todo. Y acá tenemos JSON to CSV. Para borrar esto. Voy a pegar todo que copié acá
y hace esto automáticamente. No hay que imprimir ningún botón, hace todo automático. Y con HTML, por ejemplo, acá puedes ver table. Voy a copy y acá el HTML puedo borrar esto y ahora no hay resultados. Puedo pegar todo de table. Si seleccionas el elemento table y haces un copy, va a seleccionar todos los elementos del table, pegarlo acá y hace todo automáticamente. Listo, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la información y bueno, todas estas herramientas que nos están compartiendo. Quisiera preguntarles si de pronto ustedes saben, digamos, de herramientas o cursos donde pudiéramos profundizar como todos estos elementos. Sí, como poder tener como una guía un poco más en profundidad, porque pues veo que son elementos de mucha utilidad y efectivamente pues en nuestra organización hacemos uso de esto, pero pues efectivamente pues la parte, bueno, como el ingeniero y analista de datos, pues es como el que, sobre el que recae como toda, toda la responsabilidad de realizar estos procesos y creo que pues sería de mucha ayuda que más gente pudiera como tener estos conocimientos, así fueran un nivel básico. De hecho, como les comentábamos al principio, vamos a compartir un documento con recursos útiles y ejercicios. Y ahora que lo mencionas, Daniel, gracias por tu pregunta, podemos anexar allí algunas sugerencias de cursos o videos que puedan consultar para profundizar un poco más en el tema. Pero quizás Christopher quiera adicionar algo a la respuesta. Y no, creo que tenemos muchos recursos y otros videos que puedes ver en este documento que ayuda mucho y que sí, como en Crime es lo mismo que estamos tratando de capacitar todo el equipo con estas herramientas más sencillas para que los ingenieros no tengan que hacer todo ellos y nosotros los investigadores podemos usar estas herramientas nosotros mismos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Tania que dice, cuando utilizas estas herramientas, por ejemplo, OCR, el sitio web conserva una copia de su archivo original por razones de confidencialidad. Buena pregunta. Algunas sí, las gratis pueden usar esto. Entonces, sí, ojo con uno confidencial. Si estás usando herramientas con lenguajes de programación, suelen tener son más difíciles de usar, de aprender, pero tenés más control y puedes evitar que hay una copia conservada. Entonces, sí, por documentos privados que hay que cuidar, recomiendo usar una herramienta con un lenguaje de programación como Python o R para tener más control sobre el proceso. ¿Tenemos alguna otra pregunta o ya podríamos seguir? Bueno, me parece que no hay más preguntas. Listo, perfecto. Entonces, ya que hemos conocido herramientas para recolectar datos y para extraerlos en formatos abiertos, vamos a abordar ahora qué hacemos con esos datos, cómo los podemos analizar para hacerle frente a la desinformación y tener algo que aportar
en esa discusión constante que se da en el día a día. En esta parte de la sesión del día de hoy vamos a conocer en qué consiste un buen artículo o un buen análisis basado en datos y sobre todo qué deben evitar para que el artículo y su análisis se sostenga, sea sólido y de esa manera pueda ser como un contrapeso a todos esos elementos que desinforman hoy en día. Es importante tener en cuenta que sí, el uso de datos genera credibilidad y además, si usamos unos buenos gráficos, podemos contar una buena historia. Pero a veces podemos convencernos de que los datos que tenemos son sólidos cuando en realidad no son suficientes para respaldar esa hipótesis que queremos proponer. Y es por eso que es importante saber cómo utilizar y cómo no utilizar los datos para mantener nuestra credibilidad, porque incluso los datos también son utilizados para desinformar. Entonces, a continuación vamos a compartir con ustedes 5 tipos de historias de datos que pueden construir a partir de la información con la que cuentan. Estas categorías las tomamos de Andrew Flowers, que es un periodista y cientista de datos que anteriormente fue editor cuantitativo y redactor de economía en el medio 538. Entonces empezamos con el primer tipo de historia de datos. El primer tipo de historia de datos se llama novedad. Y aquí el principal insumo van a ser datos exclusivos o nuevos a los que quizás solamente ustedes tuvieron acceso o que pudieron conocer con anterioridad en comparación pues con otros periodistas, por ejemplo. ¿De dónde se obtienen este tipo de datos? Generalmente a partir de solicitudes de acceso a la información que ustedes enviaron y pues obtuvieron una respuesta favorable a través de alianzas o entrevistas. ¿Cuál es su rol entonces cuando se obtienen este tipo de datos? Producir textos que tengan un resumen de los datos y provean también un análisis. Aquí es importante tener en cuenta por qué son estos datos relevantes para otros, porque por el hecho de que sean nuevos no necesariamente son importantes. Ahí es donde ustedes se pueden preguntar, listo, se está diciendo X o Y cosa sobre este tema, estos datos me permiten contradecir esto o corroborarlo. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de un artículo que nosotros escribimos que precisamente sigue este formato de novedad. Entonces ahí encuentran un código QR que los va a llevar al artículo y les cuento un poco de qué se trata. En este artículo nosotros evaluamos cómo el tráfico ilícito en la región se estaba decantando por los vuelos comerciales. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? A partir de unos datos que obtuvimos de manera exclusiva por parte de Osprey Flight Solutions, que es una empresa proveedora de soluciones de inteligencia de riesgos para la aviación. Y esta organización monitorea en tiempo real los eventos relacionados con la seguridad en la industria de la aviación para generar alertas de manera continua. Entonces nosotros obtuvimos una base de datos con las alertas que ellos habían recopilado en los últimos 3 años y nos encontramos que los países con más alertas fueron Brasil, México y Colombia. Estos datos en sí mismos o por sí solos no nos dicen mucho. Nuestro valor agregado y nuestra misión en este caso fue entender cuáles eran las dinámicas de crimen organizado detrás de cada uno de estos países para poder explicarle a nuestros lectores y a nuestra audiencia precisamente porque estos 3 países fueron los que reportaron la mayor cantidad de alertas. Continuamos entonces con el segundo tipo de historia basada en datos o el segundo tipo de análisis que ustedes pueden ofrecer. Este es el de valores atípicos. Entonces, ¿cuál es un valor atípico? Pues un valor que se desvía de otros en un conjunto de datos. ¿Cómo pueden encontrarse con este tipo de información ustedes? Nuevamente, a partir de solicitudes de acceso a la información pública o a partir de fuentes abiertas. ¿Cuál es su misión aquí? Bueno, si ustedes se encuentran con un conjunto de datos e identifican que hay un valor atípico o un valor que sobresale, su rol es preguntarse por qué. ¿Por qué ese valor es tan diferente de los demás? Ahora bien, es importante tener presente también si ese valor es realmente diferente de los demás o están frente a un falso valor atípico.
¿Cuál puede ser este caso? Cuando ese valor atípico realmente haga parte de una tendencia mucho más amplia que ustedes quizás no pueden ver porque no tienen la visual de los datos en un periodo de tiempo más amplio. Entonces, aquí es importante que ustedes en ese ejercicio de responder por qué este es un valor atípico, se aseguren de evaluar las demás variables que pueden entrar a explicar la razón detrás de que ese valor sea significativamente diferente, o más bien si ese valor hace parte de una tendencia más amplia. Les contamos un ejemplo de un artículo que escribimos bajo este formato, y es este de los epicentros de los homicidios en América Latina. Nuevamente, QR para que lo puedan consultar si desean. Lo que hicimos fue obtener datos acerca de las tasas de homicidios en las principales ciudades de América Latina. Y encontramos que había algunas que tenían valores significativamente diferentes en comparación con las demás. ¿Cuál fue nuestro valor agregado aquí? Contarle a nuestros lectores y a la audiencia por qué esas ciudades presentaban esos valores tan significativamente diferentes. Este es el segundo tipo de artículo o historia basada en datos. Continuemos entonces con el siguiente, con el tercero. El tercero se denomina arquetipo. Entonces, si antes en el segundo estábamos buscando cuáles eran los valores atípicos, en este tipo de análisis vamos a buscar cuál es el caso más común. Entonces, ustedes obtienen un conjunto de datos y van a identificar cuáles son los datos más comunes que más se repiten. ¿Cómo obtienen la información? A través de bases de datos, solicitudes de acceso a la información o fuentes abiertas. En realidad, el insumo o la fuente a través de la cual ustedes reciben la información generalmente es más bien similar. Aquí, sin embargo, su rol va a ser proporcionar contexto y explicar también cuál es el porqué de esos datos. ¿Por qué el caso más común es el caso más común? Y tenemos que recordar que nuestro rol en este ejercicio de luchar contra la desinformación no es simplificar dinámicas complejas, sino más bien hacerlas simples, lo suficientemente simples para que otros las puedan comprender, porque podemos caer precisamente en el error de la simplificación excesiva y dejar variables por fuera. Entonces, si ustedes identifican que hay un caso común, un caso que se repite en un conjunto de datos, no caigan en la trampa de creer que ya todo lo entienden, que no hay nada que preguntar, que no hay entrevistas que hacer, porque a pesar de que parezca evidente, muchas veces hay variables que no tenemos en cuenta precisamente por no permitirnos evaluar la situación o las dinámicas que estamos estudiando con otras fuentes o con un ejercicio más profundo y riguroso para explicar qué está pasando allí y cuál es la razón detrás de eso. Les compartimos también un ejemplo de un tipo de historia de arquetipo y es esta acerca de la detención preventiva en Paraguay. También hay un código QR para que puedan acceder al artículo si desean. Y hay algo de lo que nosotros partimos antes de escribir este artículo, y es la detención preventiva ha demostrado favorecer el crimen organizado en la región. Es el mismo caso el de Paraguay. Entonces, revisamos los datos, corroboramos que el patrón se adhería a eso que ya habíamos identificado a nivel regional, y lo que hicimos fue analizar el caso particular de Paraguay para identificar de qué manera la detención preventiva estaba favoreciendo el crimen organizado específicamente en este país y cómo el abuso de esta medida de la prisión preventiva podía llevar la criminalidad al aumento. Este es el cuarto tipo de análisis pues basado en datos, el tercero, qué pena. Continuamos entonces con el siguiente. El siguiente es tendencia. Y en este tipo de análisis lo que vamos a hacer es identificar cómo han evolucionado los datos a lo largo del tiempo. Generalmente, el punto de partida en esta historia es un evento específico. Por ejemplo, pienso en el caso de Haití. A partir del asesinato del presidente Jovenel Moïse, pudimos identificar un hito que marcó la evolución de la criminalidad en ese país. Esa es una hipótesis, queremos corroborarla. Entonces,
a partir de un análisis de cómo han evolucionado los datos a partir de este asesinato y también viendo cómo se comportaban los datos antes. Entonces, en este ejercicio es importante abstenernos de establecer relaciones causales porque generalmente estamos analizando fenómenos complejos que tienen más bien un conjunto de variables y un conjunto de fenómenos que se confabulan para dar como resultado los datos que estamos observando. Entonces ahí es donde ustedes tienen la oportunidad de proporcionar contexto, observando cómo han evolucionado los datos y mirar cómo se compara ese punto de partida, ese hito que ustedes identificaron con los datos que se dieron, tanto después de ese hito como antes. Aquí es importante también ver si realmente se trata de una tendencia, lo que ustedes están identificando, o si simplemente es algo que parece ser una tendencia, pero no lo es. Porque nosotros como seres humanos tenemos la inclinación a ver tendencias en todas partes, pero en algunas de esas ocasiones no se trata de una tendencia, sino de un comportamiento que parece ser tendencia y no lo es. Entonces les contamos un ejemplo de un artículo eh, de este tipo y es precisamente sobre Haití. Y aquí nosotros decidimos identificar distintos indicadores de criminalidad en este país y ver cómo habían evolucionado, no solo desde el asesinato de Jovenel Moïse, sino desde varios años antes, para ver cuál habría podido ser la incidencia de ese evento desafortunado en ese país. Y por eso entonces consultamos datos de desapariciones, ataques, homicidios, eh, secuestros y vemos una tendencia al alza. Pero, como les decía, no podemos caer en el error de establecer relaciones causales y decir, bueno, el asesinato de Jovenel Moïse es la causa detrás de que se hayan disparado todos estos indicadores. No, sino que nuestro rol ahí es mencionar todos esos factores que pudieron haber contribuido a ese comportamiento. Y finalizamos con el último tipo de análisis que podemos ofrecer a partir de los datos y es el de desmentir. Entonces, quizás este va a ser el que más nos va a interpelar el día de hoy porque estamos hablando acerca de cómo utilizar los datos para enfrentar y luchar en contra de la desinformación. Entonces, precisamente en este tipo de análisis lo que hacemos es utilizar los datos para desacreditar afirmaciones o percepciones. Y aquí el punto de partida van a ser precisamente esos dos elementos, afirmaciones o percepciones. ¿Cuál es nuestro objetivo? Demostrar las fallas con esas afirmaciones o percepciones. ¿Qué deben hacer o qué debemos hacer? Identificar qué es lo que no funciona con esas ideas falsas que queremos desacreditar y además mirar de qué manera los datos pueden respaldar lo que queremos plantear. ¿Cuál es el riesgo en este tipo de análisis? El sesgo de confirmación. Nosotros sabemos, no sé, nosotros sabemos que la Tierra es redonda. Nosotros sabemos que la Tierra es redonda. Necesitamos encontrar los datos que respalden esa información. Ahora, si por alguna razón esto no estuviera 100% confirmado, pero nosotros estuviéramos convencidos de esto, no podemos forzar el análisis, sino que debemos hacer el ejercicio riguroso de buscar de distintas fuentes de qué manera podemos respaldar esa hipótesis que queremos plantear para desacreditar o para desmentir otras afirmaciones o percepciones. Les cuento entonces un ejemplo de un artículo que escribimos al respecto. Aquí nosotros estábamos respondiendo a la pregunta de si sería posible que Chile perdiera el control de sus prisiones. Les invito a consultar el código QR para que puedan ver los gráficos que incluimos en este artículo. Y algo que nosotros identificamos como contexto en esta nación suramericana fue que había una percepción de inseguridad que alcanzó niveles récord recientemente y uno de los elementos que se sumó a esa percepción fue la incursión del crimen organizado extranjero en este país. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a mirar los datos y a ver qué tan cierto era que la incursión del crimen organizado extranjero pudiera estar influyendo específicamente
en el sistema penitenciario del país, nos dimos cuenta de que, aunque el número de extranjeros privados de la libertad sí ha aumentado, la sobrepoblación en las cárceles en Chile es más bien causada por el incremento de presos chilenos. Y además, si las autoridades liberaran a todos los extranjeros privados de la libertad, las cárceles seguirían sobrepobladas. Entonces, esto fue algo que pudimos, digamos, estos datos nos permitieron desacreditar de alguna manera esa percepción generalizada en el país alrededor de que la incursión del crimen organizado extranjero estaba impactando la seguridad, no la seguridad, sino el sistema penitenciario en el país. Entonces, con esto terminamos como esta sección de análisis de datos en la que les compartimos distintas historias, distintos formatos, modelos que pueden seguir después de haber obtenido y extraído sus datos para hacerle frente a la desinformación. Y continuamos entonces con la última sección enfocada en la visualización de datos. Bueno, ya tenemos los datos, son bien formateados y hemos comenzado a hacer nuestro análisis, construir una historia. Y para mostrar los datos, una buena visualización es una herramienta grande para nosotros que nos ayuda mucho a comunicar la evidencia de una manera eficaz y para contar la historia en otro formato. En general, siempre queremos empezar con una visualización pensando en el objetivo del gráfico. ¿Qué queremos mostrar con este gráfico? A veces solo queremos presentar datos nuevos o exclusivos. Esto puede ser común con un artículo de novedad, por ejemplo, pero no es muy común en Insight Crime. Casi siempre queremos usar una visualización para un análisis, para aportar evidencia o mostrar nuestra lógica o evidencia en un otro formato. Y con esto, siempre pensando en el objetivo, nos informa cuál sería la mejor manera de visualizar los datos. Nos ayuda con cosas como los títulos. Por ejemplo, tratamos de incluir un parte del análisis, un microanálisis, dentro del mismo título. Muchas veces vas a ver un gráfico que dice homicidios desde 2021 hasta 2024, que solo describe los datos, pero nosotros tratamos de incluir el análisis en el título, que es la primera cosa que una persona va a leer, la cosa que más van a recordar. Y esto nos ayuda mucho a combatir el uso de nuestros gráficos por desinformación. Porque hemos visto muchas veces en redes que una persona agarra un gráfico de nosotros para dar evidencia o dar credibilidad a su propio análisis que no tiene nada que ver con el análisis de nosotros. A veces contradice nuestro análisis. Entonces, tener todo el punto clave en el título nos ayuda que prevenir esta práctica de agarrar nuestros gráficos y usarlo para otra manera. También cuando estamos eligiendo un gráfico, típicamente vamos a usar los clásicos, los gráficos más comunes. Esto nos ayuda porque, bueno, como son sencillos, es mucho más fácil producir un gráfico rápidamente y tener algo para una fecha de entrega un poco corta. Pero también es muy útil para comunicar los datos porque los gráficos más comunes todo el mundo ya conocen, saben qué deberían interpretar o cómo leer un gráfico o tienen una mejor probabilidad de leer, entender el gráfico que un gráfico muy creativo que puede ser muy lindo, pero bastante nuevo y difícil de interpretar. Entonces, nosotros nos enfocamos en la claridad con estos gráficos clásicos. También nos gustan mucho buenos mapas.
que usamos muchas veces. Y en general nos enfocamos en los mapas cloropléticos, que va a usar el color para mostrar valores distintos en regiones o estados o países distintos, o incluso con categorías, distintos colores para mostrar cómo comparecen o cómo pertenecen una región a una categoría y otra a otra. Y también con datos geolocalizados que suelen ser más disponibles cada día. Podemos usar puntos y el tamaño del punto, el color, para mostrar dónde está pasando cosas. Y ambos mapas funcionan muy bien con un poco de animación si tenemos datos de largo plazo para ilustrar cambios a través del tiempo. Bueno, si tenéis datos, hay que elegir la forma de visualizarlos. Entonces, acá vamos a compartirles algunos consejos para determinar cuáles serían los gráficos más eficaces. Entonces, si tenéis datos que muestran un cambio en el tiempo a través de años o meses o un periodo a otro, pueden usar un gráfico de líneas que va a mostrar los cambios a través de un plazo de tiempo más largo, varios años, por ejemplo, o un gráfico de pendientes que va a comparar dos, quizás tres épocas. Puedes usar un gráfico de pendientes con más épocas, pero después de dos o tres es un poco difícil de ver qué onda y qué está pasando. Mejor usarlo solo para dos o tres. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos a la izquierda el número de secuestros en Chile y podemos ver que hay un aumento grandísimo en la última década, que mostramos acá desde 2013 hasta 2023, que podemos ver a través de 10 años estos cambios y que es mucho más grande ahora en los últimos años que antes. Y a la derecha tenemos acá las incautaciones de cocaína comparando 2022 y 2023 para cada país productor o los principales países productores. Y tenemos incluso el cocaína base, pasta base y clorhidrato. Muchos de estos datos a través del tiempo son datos continuos y esto significa que puede ser cualquier valor. Puede ser 10.3 o menos 10.000, no importa, puede ser cualquier cosa. Y hay varios gráficos que funcionan muy bien con datos continuos y el gráfico que va a funcionar mejor va a depender de lo que estás tratando de mostrar. Si tenés dos datos, dos variables, por ejemplo, puede ser muy útil usar un gráfico de dispersión para mostrar la correlación o una falta de correlación entre los dos datos, los dos variables. Una línea de tendencia puede funcionar muy bien también para aclarar la relación que tienen estos datos. Acá tenemos un ejemplo de la inflación y secuestros extorsivos en Argentina que muestra esta correlación muy fuerte, negativa, y da un poco de evidencia para la hipótesis que los secuestros extorsivos en el país, que suelen pedir mucha plata en efectiva, han disminuido, mientras que la inflación aumenta porque los límites de extraer efectivo significa que es aún más difícil de pedir, recibir un rescate de las víctimas. Pero también tenemos este elemento del tiempo, que suele ser un variable muy eficaz para mostrar tendencias o cambios. Y como antes, los gráficos de líneas o gráficos dependientes con datos continuos y datos temporales funcionan muy bien. Datos de un conteo a veces son muy parecidos a datos continuos, pero a veces no tanto. A veces podés usar un gráfico como si fueran datos de
datos continuos, pero hay que experimentar un poco para ver cómo funciona. Pero datos de conteo no pueden tener un coma y otras números, por ejemplo. Puede ser 2 o 12, pero no 2.5. Y depende del tipo, a veces no pueden ir menos que 0, pero a veces sí. Estos, si no funcionan bien como en la misma manera de datos continuos, suelen funcionar muy bien un gráfico de barras. Y particularmente cuando tienen muchas categorías, que podemos usar una gráfica de barras tip normal o como ves acá, eh, horizontal, si las etiquetas son bastante largas, para mostrar cuántas observaciones o cuántos casos tenemos en cada categoría, en comparar las categorías. O también suelen funcionar muy bien como un gráfico de pendientes si estamos comparando como dos categorías o varias categorías con subcategorías que vamos a ver en un rato. Con las subcategorías, el problema más frecuente que vemos es que hay tantas categorías y subcategorías que un gráfico suele ser un poco caótico. El gráfico primero que usamos para ver típicamente es un gráfico de barras agrupadas así, que puedes ver a la izquierda, donde tenemos categorías que son países en este ejemplo y subcategorías que es el tipo de ciberataque en cada país. Y funciona bien en este contexto. Puedes comparar todas las categorías y subcategorías y es bastante claro porque no hay tantas observaciones. Pero cuando tenemos un montón de categorías y subcategorías o si hay mucha variación en los datos y las escalas hacen que es difícil ver algunos, puede ser una buena idea de separar por categoría, por ejemplo, y hacer un montón de pequeños múltiplos pequeños, que es un montón de gráficos pequeños, que es una versión del gráfico por cada categoría, que puedes ver acá y que puede funcionar con cualquier tipo de gráfico. Puede ser un gráfico de barras, de líneas dependientes y puede mostrar todo en una manera más clara, más organizada. Para ustedes que trabajan en una organización que funciona con una página web y todo online, estos pueden ser muy útiles porque es bastante fácil con un poco de programación o una herramienta organizarlos bien en un laptop e incluso para móvil, para tenerlo más amplio en un laptop y más vertical en móvil, para que las personas puedan interpretar y ver claramente todos los gráficos sin importar el dispositivo que usan. Y bueno, cuando tenemos categorías geográficas, la primera cosa que viene a la mente es un mapa. Y como ya les dije que un mapa animado suele ser una buena herramienta para mostrar el cambio a través del tiempo, pero siempre tenemos que ver el mapa y ver cómo funciona y si es realmente clara, porque a veces, por ejemplo, con Chile, vimos que las regiones son pequeñas, es un país tan flaco que el mapa no se quedó muy claro. No podríamos ver bien las diferencias entre las regiones y al final el mapa no funcionó para contar la historia y mostrar los cambios. Pero en este caso podemos tratar la geografía como una categoría y usar un gráfico de barras que puedes ver acá a la derecha, que es mucho más clara que el mapa que producimos al principio. Y podemos usar los colores para mostrar cuáles son las regiones que queremos destacar, son más relevantes para nuestro análisis y queda claro. Y bueno, esto nos lleva al ejercicio. Juli, ¿quieres adelante? Claro, si les parece bien, antes abrimos un espacio de preguntas antes de dar paso al ejercicio. No sé si
¿Alguien tenga alguna duda que quiera compartir? Que a pesar de que estas herramientas que hemos compartido y estos procesos de recolección, extracción, análisis y visualización de datos, los hemos aterrizado a escenarios relacionados con la seguridad ciudadana, el crimen organizado, es evidente que son herramientas aplicables a otros campos también. Entonces, invitarlos a que evalúen y mediten acerca de cómo estas herramientas pueden facilitar y favorecer su cotidianidad, sus trabajos, los ejercicios académicos o periodísticos que estén realizando, entendiendo que no se limitan solamente a este campo de la seguridad ciudadana y el crimen organizado. Y con esto, pues nosotros terminamos nuestra presentación y nuestro webinar el día de hoy. Y el lunes, aprovechando que les enviarán la grabación y la transcripción, también vamos a asegurarnos de hacerles llegar ese documento con recursos y ejercicios relevantes relacionados con el tema. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y apertura también. Muchísimas gracias, Christopher y Juliana. Fue un espacio súper interesante. Ya les vamos a enviar a través del chat una pequeña encuesta. Esta encuesta es para que ustedes, porfa, nos comenten cómo les pareció el espacio y que constantemente podamos mejorar y traerles espacios de calidad y que aporten algo a ustedes y a sus organizaciones. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Muchas gracias a Hasta ustedes. luego. Gracias. Gracias. Muchas Chao. gracias.